A veces, un simple error puede cambiar 3 vidas para siempre. Un niño silencioso, un padre inesperado y una madre avergonzada de su pasado. Esta es una historia de sanación, una que comienza en silencio, pero resuena con amor. No olvides suscribirte. La lluvia había comenzado silenciosamente, pero pronto el cielo se abrió como un grito incontrolable. Samuel Becker estaba inclinado en el asiento delantero, ajustando las rejillas de ventilación para que se adaptaran a su hija. Mientras limpiaba la niebla de la ventana con el brazo, echó un vistazo una vez más a la aplicación de su teléfono. Recogida, Elisa M., Puerta B, hora 3:10 p.m. Fue su cuarta carrera del día. El coche estaba lleno de asientos, piezas de juguetes y tazas de café vacías, pero el reloj corría y el trabajo no se hacía esperar. Mientras Samuel estacionaba su vieja camioneta en la puerta trasera de la escuela, los niños salían a raudales, charlando y riendo. Abrigos de colores, mochilas y botas cubiertas de barro estaban por todas partes. Los padres se habían bajado de sus autos, la mayoría de ellos apresurados. Algunos abrieron paraguas, otros trataron de proteger a sus hijos con sus capuchas. Samuel bajó la ventanilla hasta la mitad y se concentró en la pantalla. Buscó el nombre de Elisa M. entre la multitud. Sus ojos escudriñaron en busca de una tarjeta. Revisaron los letreros, miraron las mochilas. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, una pequeña figura que se acercaba lentamente desde la esquina trasera llamó su atención. Una niña con una capucha roja que le cubría casi toda la cara. El agua goteaba por el borde de su abrigo. El libro que tenía en la mano estaba empapado por la lluvia, pero lo apretó con fuerza contra su pecho, negándose a soltarlo. Samuel bajó un poco más la ventanilla. ¿Eres Elisa? La niña no levantó la cabeza, pero ella asintió un poco. No hicieron contacto visual. Abrió la puerta y se inclinó para ayudarla, pero ella entró rápidamente. Ella no preguntó nada, no dijo nada. El coche empezó a moverse. A diferencia de los otros niños, ella no dejó su bolso. Ni siquiera se abrochó el cinturón de seguridad por un tiempo. Ella guardó silencio, helado. Sus manos se entrelazaron en su regazo, sentada sin mirar nada. Samuel estaba concentrado en el camino, pero su mente comenzaba a vagar en este extraño silencio. Nunca antes había conocido a un chico tan tranquilo. ¿Tú estás calentando un poco?, preguntó. No hubo respuesta. Si quieres, puedo subir un poco más la temperatura. Todavía nada. Se limitó a mirar por la ventanilla delantera sin pestañear, pero sentía que no estaba mirando hacia afuera, sino hacia adentro. La dirección le resultaba familiar. Ya había hecho algunas bajadas en esa zona antes, pero hoy no había nadie en la dirección indicada. Nadie abrió la puerta. El timbre permaneció en silencio. Un mensaje apareció en su teléfono. Guardián retrasado. Edad desconocida. Retención temporal autorizada. Según el contrato, si un niño no podía ser entregado a un adulto, el conductor podía llevarlo a casa temporalmente. La parte legal estaba clara, pero el sentimiento de inquietud dentro de Samuel era más fuerte. Había algo en este chico silencioso en el asiento trasero, algo que no podía nombrar. Lentamente giró la cabeza. Mira, si quieres, puedes esperar un rato en nuestra casa, la casa de mi hija. Puedes calentar, hasta que aparezca tu mamá. Esta vez la niña lo miró. Por primera vez hizo contacto visual, pero no había ojos de 10 años que le devolvieran la mirada. Sus ojos estaban oscuros. Había algo en ellos que hizo temblar a Samuel. Luego volvió a sentir, calladamente. Cuando llegaron a casa, Nora ya había regresado de la escuela y estaba dibujando. Sus cejas se levantaron cuando vio a la chica tranquila, entrando con su papá. ¿Quién es ese? Un amigo, se apresuró a decir Samuel. Se va a quedar con nosotros por un tiempo. Su mamá llega tarde. La muchacha no se quitó el abrigo. Tampoco se quitó los zapatos. Se sentó en el sofá cerca de la puerta y no se movió. No pregunté nada. No miré a ningún lado. Samuel fue a la cocina a hacer un poco de chocolate caliente, y Nora se acercó en silencio. Se sentó al lado de la niña. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. No hubo respuesta. Luego colocó suavemente un cuaderno de bocetos a su lado. Le entregué unos lápices. Fue entonces cuando algo sucedió. La muchacha sacó un billete pequeño y arrugado de su bolsillo.
Escribió una sola palabra: no te vayas. En la cocina, a Samuel casi se le cae la taza en la mano. Sacó su teléfono, abrió la aplicación, fui al tablero del conductor. No había ninguna asignación activa bajo Elisa M. Cuando se cargó otra actualización, sus ojos se abrieron de par en par. La estudiante Elisa M. fue dada de baja a las 3:06 p.m. por el tutor listado. No hay solicitud activa. El tiempo se congeló. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Había recogido al chico equivocado, pero algo aún más aterrador lo golpeó. La muchacha seguía allí, silencioso, inmóvil, pero para un niño que accidentalmente se había subido al coche equivocado, para estar así de tranquilo, escribir eso con tanta gana, todas las alarmas dentro de Samuel sonaron. Esto no podía ser solo una confusión. Se inclinó hacia ella. «Oye», dijo con dulzura, «puede que algo haya salido mal. Tal vez alguien te dijo el auto equivocado. ¿Puedes decir tu nombre de nuevo?» La muchacha levantó la cabeza. Sus ojos estaban llorosos ahora, pero seguían en silencio. Luego volvió a escribir en el cuaderno: «Solo Mía». En ese momento, Samuel lo supo instintivamente. Este niño no se había subido al coche equivocado. Este coche era lo único que estaba bien. Pero había algo de lo que estaba huyendo. Y Samuel ahora lo sabía. Él era parte de esta historia. En cierto modo, no había vuelta atrás. Samuel estaba sentado en el sofá, con un teléfono en una mano y una taza de chocolate caliente en la otra, absorto en sus pensamientos. La muchacha seguía sentada inmóvil en el sofá. Estaba empapada, con el pelo pegado a la nuca, pero no se quejó. Nora había abierto su cuaderno y estaba dibujando algo, pero sus ojos seguían vagando hacia Mía. Ella también lo había notado, al igual que Samuel. Este niño no era ordinario. Samuel decidió llamar a la línea de atención al cliente de la aplicación. «Hola, soy Samuel Becker. Hoy a las 3:10 p.m. recogí a un estudiante con el nombre de Elisa M. Pero, La voz al otro lado lo interrumpió. «Elisa M. fue recogida por su familia a las 3:06 de hoy. No tienes ninguna tarea activa». Pero el sistema me dirigió allí. Algunas actualizaciones pueden tardar un tiempo en procesarse. En este momento no hay ninguna coincidencia conectada a su cuenta. ¿Quién es el niño que recogiste? Hubo una pausa. «No lo sé», dijo Samuel con sinceridad, apretando la garganta. «Escribió su nombre como Mía. Eso es todo lo que tengo». Otro silencio en la línea. Luego vino una frase que talló una profunda muesca dentro de él. «Por favor, no dejes al niño en ningún lugar. Nos estamos poniendo en contacto con la escuela y las autoridades locales. Comprobaremos si coincide con los informes de personas desaparecidas». Luego vino una firme y fría advertencia legal. «No la dejen sola. Manténgala bajo supervisión». Samuel terminó la llamada. Respiró hondo. Esto no fue un error. Era una vía de escape. ¿Pero de quién y por qué? Caminó lentamente de regreso a la sala de estar. Nora y Mía seguían una al lado de la otra. Nora le había dado a Mía un lápiz. Mía estaba dibujando algo en el cuaderno. Una casita, sin ventanas, sin puerta, paredes gruesas por todas partes. Y una palabra escrita en la parte superior: silencioso. A Samuel se le secó la garganta. Su mejilla se torció. No era solo su silencio. Incluso sus dibujos eran como un grito de auxilio. Pero este grito no fue gritado. Estaba escondido en tinta sobre papel. Nora miró a su padre. «Papá, esta chica está asustada». Samuel vio algo extraño en sus ojos. Nora siempre fue empática, pero esta vez había una protección instintiva. «Ella no ha dicho nada, pero puedes verlo en sus ojos». Samuel se sentó lentamente frente a Mía. «Mira», dijo, «no te voy a hacer daño, pero alguien tiene que estar buscándote. Necesito saber de dónde eres o con quién estabas». Mía bajó la cabeza. Entonces hizo algo. Sacó de su bolsillo una pequeña tarjeta gastada. Había un número de teléfono antiguo en él. Las letras estaban descoloridas, pero legibles. Samuel lo anotó de inmediato y marcó. No hubo respuesta la primera vez, ni el segundo. En el tercer timbre se escuchó una voz de mujer. «¿Hola?» La voz era clara, acento pulido, preocupado, pero sereno. «Hola, soy Samuel Becker.
Creo que recogió a su hija. Oh, tal vez haya habido algún error. Sí. Un breve silencio. ¿Cómo se llama? Mía. Ella solo dijo Mía. La voz de la mujer se congeló. ¿Sus ojos son color avellana? ¿Una leve cicatriz en la ceja izquierda? Samuel se estremeció. Sí, ella tiene eso. El silencio que siguió congeló el teléfono. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Por favor, dime dónde estás. Samuel se contuvo instintivamente. No sé quién eres, dijo. Pero primero hay que explicarlo. ¿Por qué este niño estaba solo en la escuela? ¿Por qué se subió a un coche al azar? ¿Por qué no habla? La voz de la mujer se quebró, pero mantuvo la calma. Yo soy su madre. Mi nombre es Elena Morales. Por favor, que no le pase nada. Vengo a verte. Por favor, dime dónde estás. Samuel vaciló unos segundos. Podemos hablar mañana por la mañana, dijo. Esta noche ella se queda con nosotros. Estará a salvo. Antes de que la mujer colgara, susurró una frase. Si todavía no habla, entonces es peor de lo que pensaba. Entonces la línea se cortó. Samuel sintió una punzada en el pecho. ¿Peor de lo que pensabas? A medida que avanzaba la noche, Mía no se abría. No comía, no salió de la habitación, no habló con Nora. Se limitó a hacer algunos dibujos en su cuaderno. Una mano huyendo de otra. Una cama, pero con espinas debajo. Una ventana que da al exterior, pero con oscuridad en su interior. Samuel no durmió esa noche. Las preguntas seguían dando vueltas en su mente. ¿De quién huía este niño? ¿Por qué vendría su madre a la casa de un extraño? ¿Y por qué no había dicho una sola palabra? Pero cuando llegó la mañana y entró en la cocina, lo que vio le hizo olvidar todas las preguntas, solo por un momento. Mía estaba sentada junto a Nora, sosteniendo una taza de té caliente en sus manos, sonriendo en silencio. Y debajo de su taza de té había dejado una pequeña nota. Solo decía una cosa. A veces, subirse al coche equivocado puede ser lo más correcto. La mañana se había posado sobre la ciudad como una cortina gris. El sol no se mostraba. Hasta los pájaros guardaban silencio. Samuel miraba por la ventana de la cocina, dejando que su café se enfriara. Apenas había dormido desde el día anterior. La nota de Mía todavía estaba sobre la mesa. A veces subirse al auto equivocado puede ser lo más correcto. Esa frase quedó grabada en la mente de Samuel, porque esa mañana un extraño estaba a punto de llegar. Una madre, pero aún no sabía cuán real, cuán honesta sería. Nora estaba en la mesa del desayuno, un tazón de cereal frente a ella con Mía a su lado. Ninguno de los dos habló, solo dibujó en voz baja. Todavía había un frágil silencio en el rostro de Mía, pero algo nuevo parpadeaba en sus ojos, una chispa de confianza. Cuando sonó el timbre, el aire de la casa cambió. Mía cerró rápidamente su cuaderno. Nora se estremeció. Samuel se puso de pie. Una sensación instintiva de protección se elevó en él. Cuando abrió la puerta, vio a la mujer. Elena Morales. La reconoció por las fotos, pero ella era mucho más que eso. Alta, con una postura serena, con el pelo cuidadosamente recogido. No tenía maquillaje, pero la tensión en su rostro hacía que cada línea fuera más nítida. No tenía nada en las manos. Solo sus ojos, ojos llenos de preocupación, tristeza y un pasado oculto. ¿El señor Becker? Sí, Elena Morales. Soy la madre de Mía. La frase flotaba en el aire. Samuel la dejó entrar, pero se mantuvo a una distancia clara. Ella está aquí, está a salvo, pero tengo que hacerle algunas preguntas. Elena asintió, parecía dispuesta a responder, o al menos como si intentara parecer preparada. Al entrar en la sala de estar, Mía se quedó inmóvil en la silla. Sus ojos estaban fijos en su madre, pero no dio un solo paso. Elena se agachó lentamente. Cariño, no pasaba un minuto sin que te estuviera buscando. Me asustaste. Mía no dijo nada, ni siquiera abrió su cuaderno. Simplemente se hundió un poco más en el sofá. Samuel notó la grieta en la postura de la mujer. Su ira comenzó a desvanecerse, pero algo más tomó su lugar, una nueva duda. ¿Por qué sucedió esto?, preguntó Samuel. ¿Por qué la niña se subió sola a un auto?
¿Por qué no habla? ¿Por qué tu nombre no estaba en el sistema? Elena respiró hondo. Si crees que las respuestas son simples, estás equivocado. Sus ojos se desviaron hacia Mia. Soy el guardián de Mia, pero hace unos meses pasaron algunas cosas. Tuve que tomar ciertas decisiones para protegerla. Estaba convencido de que tenía que estar lejos de mí. ¿Quién te convenció de eso? Los abogados, terapeutas, asesores de seguridad, las cosas que posee mi familia. Proyecta una larga sombra, señor Becker. Y a veces esa sombra puede incluso cubrir a los niños. Samuel apretó los labios. ¿Es esa la sombra de la que huía Mia? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No lo sé. Sinceramente, no lo hago. Luego se volvió hacia Mia. Cariño, si quieres, podemos irnos a casa juntos. Estas personas te protegían. Pero ahora todo puede volver a la normalidad. Mia no respondió. Solo abrió lentamente su cuaderno e hizo un dibujo, una figura de mujer, con gafas sobre los ojos, el rostro borroso. Detrás de ella, una gran casa, pero solo se dibujó el exterior. El interior estaba relleno de negro. Las puertas estaban cerradas, las ventanas vacías. Y frente a esa casa, una niñita, con las manos en los bolsillos, la cabeza agacha. En la parte inferior de la página, escribió una frase. Lugares que parecen estar en casa, a veces pueden sentirse como cajas de las que no puedes escapar. Elena miró el papel. Se cubrió la barbilla con la mano. No podía respirar. Samuel se puso de pie. No creo que Mia quiera ir a ninguna parte. Elena tembló. Soy su madre. Tengo que llevármela. No, dijo Samuel, alzando la voz por primera vez. Sabes lo que es, pero ya he visto quién es. Mia giró la cabeza. Esas palabras la habían conmovido. Elena dio un paso atrás. No soy un monstruo, señor Becker, pero algunas decisiones solo lo entiendes cuando es demasiado tarde. Samuel no le quitó los ojos de encima. No conozco tu historia, pero la suya no ha hecho más que empezar. Y esa historia no debería escribirse a la fuerza. Elena asintió lentamente en un profundo silencio. Llámame en cualquier momento. Allí estaré, dijo. Pero esta vez no la guiaré. Voy a esperar. Al salir por la puerta, miró hacia atrás una vez más. Esta vez, Mia la miraba directamente a los ojos. Luego escribió en voz baja otra frase en su cuaderno. Se lo entregó a Samuel. Una madre siempre puede irse, pero a veces necesita aprender a quedarse. Esa noche, la casa estaba en silencio. Pero por primera vez, el silencio no era sofocante. Samuel había atenuado la luz de la cocina y estaba lavando suavemente los platos de vidrio junto con el resto de la vajilla. Desde donde estaba, podía ver a Mia y Nora en la mesa de dibujo. Las dos niñas compartían lápices de colores a través de un acuerdo sin palabras, a veces agregando pequeñas formas a los cuadernos de la otra. Era como si las palabras ya no fueran necesarias en esta casa. Mia seguía sin hablar, pero sus ojos habían empezado a hablar, y Samuel apenas estaba aprendiendo cómo los ojos de un niño podían reconocer todas las mentiras de un adulto. Cuando salió a vaciar la basura, encontró una carta en el buzón. Sin sobre, sin sello, solo una nota doblada, solo una palabra al respecto. Gracias. Y debajo, 2 letras. E.M. Elena Morales. Samuel se metió la nota en el bolsillo. En el aire fresco de la noche miró hacia las estrellas. El cielo no estaba despejado, pero tampoco sombrío, al igual que Elena. No completamente abierto, pero tampoco completamente cerrado. Al día siguiente, Elena regresó. No trajo flores. Ella no se disculpó. Todo lo que dijo fue: solo quiero observar por un tiempo, sin tratar de entrar en el mundo de Mia. Solo quiero sentarme al borde de él. ¿Me lo permites? Samuel asintió. Pero hay reglas, no hay preguntas, sin presión. Y tú no estás aquí para llevártela, sino para ser testigo. Cuando Elena entró, Mia no apartó la mirada, pero tampoco fue a verla. En su lugar, tomó su cuaderno de bocetos y dibujó una pequeña ventana con un lápiz. Una figura miraba desde el interior de la ventana.
anónimo. Debajo, escribió: A veces el simple hecho de mirar hacia afuera es un acto de valentía. A partir de ese día, Elena vino todos los días, calladamente. Por lo general, se sentaba en un rincón, viendo jugar a Nora y Mia, charlando con Samuel mientras preparaban la cena. Pero la conversación siempre fue neutral. El tiempo, las recetas, los cuentos de la infancia, nunca nada sobre el pasado. Era como si hubieran acordado en silencio que solo cruzarían ese muro si Mia alguna vez quería que lo hicieran. Una noche, Mia cerró su cuaderno y se lo entregó directamente a Samuel. Esta vez no hubo dibujo. Solo una frase corta. Fuego, la puerta estaba cerrada con llave. Samuel se estremeció. ¿Fuego?, se repitió a sí mismo. Elena se incorporó de la mesa. ¿Qué dijiste? Samuel le mostró el cuaderno. Esto, ¿podría haber estado en un incendio? De repente, el rostro de Elena se vació de color. Se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Se supone que ella no debe recordar eso, susurró ella. ¿Qué fuego, Elena? Su voz se quebró. Hace 6 meses hubo un incendio en la finca. Según el informe, se trató de un problema eléctrico. Pero esa noche, Mia estaba en la casa de huéspedes, solo por un rato, pero la puerta estaba cerrada con llave, por el sistema de seguridad, y ella no debería saberlo, porque nunca se lo dijeron. Samuel no podía respirar. Así que su silencio no es solo un trauma, es un voto de silencio. Elena se desplomó en el suelo. Le temblaban las manos sobre las rodillas. Soy su madre, pero esa noche la lastimé más que a nadie. Sé lo difícil que es creerlo, pero yo escribí ese protocolo. Aprobé el cierre automático de las habitaciones, porque creía que el mundo iba a por ella. Y esa noche, la casa realmente se quemó. Mia se acercó silenciosamente a la ventana. Abrió la cortina. No había estrellas afuera, pero por primera vez en mucho tiempo fue ella quien abrió el telón. Y ella no estaba mirando en la oscuridad. Estaba buscando una manera de salir de eso. A partir de esa noche, algo cambió en la casa. Poco a poco, Mia comenzó a participar en los rituales diarios. Empezó a agarrar su propio plato en el desayuno, pasando lápices a Nora, a veces regando las florecitas de la cocina. Pero ella seguía sin hablar. Una noche, Samuel encontró a Mia de pie frente a la pared. Había pegado con cinta adhesiva 3 pequeñas notas adhesivas en azul. Dijeron: quedarse callado no es lo mismo que no hablar. Incluso si las puertas se abren, a veces el interior se siente más seguro. Si hablo, ¿volverá todo? Cuando Samuel leyó la última, se le apretó la garganta. No, dijo. Si hablas, todo no volverá, pero se quedará contigo, y ya no tendrás que cargarlo solo. Mia giró la cabeza. Por primera vez, no había nada inquietante en sus ojos. Por primera vez, solo había una persona, un niño asustado, pero que había elegido quedarse. Había una sensación de paz en la casa, pero no provenía de la calma. Procedía de un silencio cuidadosamente protegido. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que las palabras atrapadas dentro de Mia salieran a su debido tiempo. Nadie la apuraba. Ni Samuel, ni Nora, ni siquiera Elena, que ahora venía casi todas las tardes a sentarse tranquilamente en la silla de la esquina. Todos entendieron que este niño no era una puerta a la que había que forzar la apertura. Mia se parecía más a una habitación, cerrada por dentro, a la que solo se podía entrar con paciencia. Todas las noches, a la misma hora, Samuel preparaba té. Nora hizo sus deberes al borde de la mesa de la cocina, y Mia empezó a participar poco a poco en esta rutina. Primero por el simple hecho de estar ahí, luego entregando lápices, luego tocando silenciosamente el vapor que salía del té. Una noche, Nora se enfermó. Solo un poco de fiebre y dolor de cabeza, pero la reacción de Mia sacudió a Samuel hasta la médula. Con sus pequeñas manos, colocó un paño en la frente de Nora y escribió en su cuaderno: «Mi corazón está apretado». Era un grito, pero ahora era un grito que se enviaba hacia afuera. A la mañana siguiente, Samuel estaba solo en el garaje. Sostenía una pieza de un proyecto que había comenzado hace años con su difunta esposa, pero que nunca terminó.
Un panel de pared sensorial hecho de madera, cobre y algunas piezas de motor viejas. Se suponía que ayudaba a los niños a expresarse a través del ritmo, el color, el sonido y el tacto. Kanye había querido abrir un centro de aprendizaje en ese entonces para niños como Mia, pero los sueños habían quedado en suspenso, paralizados por la muerte. Ese día, Samuel comenzó a trabajar en el panel nuevamente. Con cada tornillo que quitaba con el destornillador, los recuerdos oxidados volvían a la superficie. Pero por primera vez no dolieron. Esa tarde llegó Elena. Vestía un sencillo abrigo gris. Su cabello estaba desordenado. Había venido a pie, no en un coche de ciudad. No preguntó nada, simplemente entró en silencio. En el garaje, vio trabajar a Samuel. Había algo en sus manos que no había llevado en años. La capacidad de esperar. ¿Es esto para ella?, preguntó en voz baja. Cuando comencé, era solo para Tanya, dijo Samuel. Pero ahora es para todos los que están tratando de escuchar su corazón. Nunca. En ese momento, Nora salió al patio. Sostenía el cuaderno de Mia. Papá, Mia, creo que ella. No pudo terminar la frase, porque detrás de ellos se escuchó una voz delgada. Grietas, temblorosas, pero claras. Por favor, no lo apagues. Todos se volvieron. Mia estaba de pie en la puerta. Sus ojos estaban nublados, pero firmes. Ella había hablado. 3 palabras. Por favor, no lo apagues. ¿Qué significaba? ¿De quién estaba hablando? Samuel dio un paso adelante. Mia, ¿qué es lo que no deberíamos apagar? La niña respiró hondo. Luego caminó lentamente hacia adelante. No se llevó su cuaderno. Esta vez, las palabras estaban en sus labios, no en su pluma. Esa cosa, el panel. Escuché los sonidos, en mi sueño. Ese sonido. Me sentí seguro. Elena se mordió el labio para no llorar. Mia, ¿reconoces ese sonido? La muchacha asintió. La noche del fuego. Estaba en mi habitación. En la ventana. No grité. Solo escuché ese sonido. Clic. Una melodía. Como si alguien me siguiera llamando. Entonces se abrió la puerta. Y yo salí. Pero el sonido había desaparecido. Eso. Samuel se arrodilló. Pon sus manos sobre sus rodillas. Ese sonido podría haber sido este panel, Mia. Fue un prototipo que construí con tu mamá. No estaba terminado, pero ahora lo estamos terminando. Para ti. La muchacha se acercó lentamente. Se paró frente al panel. Giraron las ruedas de cobre. Los clics le sonaron. Sonaba una suave melodía de caja de música. En ese momento, Mia colocó sus manos en los engranajes. Cerró los ojos. Respiró hondo. Nadie me escuchó esa noche, dijo, pero este sonido me sostuvo. Elena se tapó la boca. Lloraba en silencio. Yo estuve allí, Mia, dijo, pero no fui lo suficientemente rápido. No fui lo suficientemente valiente. Y te dejé solo. Mia miró a su madre durante mucho tiempo. Luego susurró una palabra. Quédate. El tiempo se detuvo. Entró una brisa primaveral. La melodía del panel llenó la habitación. Todos entendieron. El silencio ya no era solo un escudo. Se había convertido en un puente. Y la primera palabra que surgió de las cenizas del pasado ahora señalaba el camino a seguir. Era domingo por la mañana. El tiempo no era del todo soleado, ni estaba nublado. El cielo se abría con la timidez de una idea recién nacida, y las nubes flotaban suavemente. Samuel estaba sentado en su vieja silla en el patio, con café caliente en la mano, mirando a las 2 niñas jugar en el jardín. La risa de Mia se escuchó claramente por primera vez. Lo sorprendente no era el sonido en sí, ya se habían acostumbrado a escucharlo. Lo que les sorprendía era su ligereza. Se había quitado un peso de encima, no desde su corazón, tal vez, sino desde lo más profundo de su alma. Y con ello, los años de silencio retraído habían comenzado a desmoronarse. Samuel reconoció los pasos que se acercaban por detrás. Era Elena, esta vez sin tacones, sin tableta en la mano.
ni la sombra de las reuniones matutinas en sus ojos. Solo una mujer, cansado, pero de pie, roto, pero reparado. Ella se sentó a su lado. No hablaron durante mucho tiempo. Se limitaron a mirar. «Todavía te tiembla la mano», dijo Samuel con una suave sonrisa. «Cada vez», respondió Elena. «Pero ahora no es el miedo lo que lo hace temblar. Es responsabilidad». En ese momento, Mia se dio la vuelta. Se acercó a Nora con lápices de colores en la mano. Habían dibujado un círculo gigante en medio del patio. Juntos lo estaban llenando. Estrellas, nubes, manos, ojos, oídos. Y justo en el centro, Mia escribió 5 palabras en letras grandes. Seguro, oído, visto, hogar, amado. Samuel se puso de pie. Caminé hacia el jardín. Entró en el círculo. «¿Qué es esto?», preguntó suavemente. Mia alzó la vista. Sus ojos brillaban. «Es mi casa», dijo. «Mi verdadero hogar, el que está hecho de personas». Esa frase aterrizó en el pecho de Samuel como un puño pesado pero suave. Nora dibujó silenciosamente un corazón bajo las palabras. Elena se acercó, se arrodilló y tomó la mano de Mia. «¿Dibujaste esto a casa?», dijo ella. «No», respondió Mia en voz baja. «Lo construimos, juntos». Después de ese día, nada volvió a ser igual, porque ya nadie estaba solo. Samuel comenzó a construir un nuevo espacio en el garaje. El panel sensorial ahora estaba fijado a la pared, y a su alrededor, cajas de madera, piezas de tela y pequeños engranajes seguían expandiendo la habitación. Mia lo llamó la sala de pausa, un lugar para detenerse, un espacio donde cualquiera podía dejar atrás sus sentimientos. Con el tiempo, ya no eran solo Mia y Nora. Algunos niños del barrio también comenzaron a venir. Niños tranquilos. Aquellos que habían olvidado cómo hablar. Los que tienen miedo de ser escuchados. Y ahora tenían a alguien que los guiaba. En silencio. Mia, a veces giraba una marcha. A veces escribía notas de una sola palabra en un cuaderno. Pero más que nada, hizo contacto visual. Y esa mirada dijo, «Te escucho». Un día llegó un sobre de la escuela. En el interior había una invitación. «Estás invitado a la ceremonia de apertura del poder de la expresión, la voz de los niños silenciosos». La oradora inaugural, Mia Morales. Mientras Elena leía la carta, se dio cuenta de que sus ojos se llenaban de lágrimas. Samuel estaba de pie, de espaldas a la ventana, mirando a Mia garabatear algo en su cuaderno. La niña levantó la vista. «Lo leeré, pero no voy a hablar en el escenario». «Por supuesto», dijo Elena, «como quieras». Mia sonrió. «¿Hay alguien que ya lo lee?», preguntó Elena, sorprendida. «¿Quién?». Mia miraba ahora por la ventana. «A su padre, el que tiene la voz que se queda». Cuando llegó el día de la ceremonia, la sala estaba llena. Cuando Samuel se acercó al micrófono, la sala se quedó en silencio. Sostenía el cuaderno de Mia en sus manos. Abrió la página y leyó sus palabras en voz alta. Había una vez una niña. Cuando era muy joven, su voz ardía en un fuego. No habló porque nadie la había escuchado. Pero entonces había un hombre. No le enseñó a hablar. Seguía colocando una silla más donde quiera que iba. La habitación permaneció en silencio. Samuel leyó lentamente la última línea. «Y ahora esa chica está aquí, porque alguien accidentalmente se la llevó, pero ese error enderezó su vida. Chin». Sentada en la última fila, Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Ahora estaba al lado de su hija. Pero esta vez, no solo como madre, sino como ser humano. Esa noche, todos se fueron a casa juntos. Samuel, Nora, Elena y Mia. La casa ya no era solo una estructura. Era un estado del ser. Cocinaron la cena juntos. Las risas resonaron. Las estrellas entraban por las ventanas. Y antes de acostarse, Mia se acercó a la pizarra de la cocina. Escribió una sola frase, con su propia voz, con su propia mano. Una frase que resumía todo el silencio. «No me has salvado, pero tú me escuchaste. Eso es aún más grande».
Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta y no olvides suscribirte, porque a veces una sola palabra puede dar gozo al silencio de un niño.